Shabbat Shalom a todos, que este día sea de gran crecimiento, de bendición para cada uno de ustedes, sobre todo en este estudio de la paracha semanal que nos corresponde ver en este día, en donde hay tanta información y tan relevante. Sobre todo nos encontramos en esta paracha con las 10 palabras, las 10 expresiones. Algunos lo entienden como los 10 mandamientos. Por lo tanto, es una paracha clave en el conocimiento, como así también en toda la historia de los Bene Israel. Por esa razón en particular es fundamental que pongamos total atención a cada uno de los aspectos, los puntos que esta paracha nos entrega. Sobre todo considerando de que es una paracha que lleva el nombre de una persona que es muy conocida claramente en la Torá, Yitro, donde cumple un rol fundamental. Y es ahí en donde nos vamos a centrar en esta paracha en particular, más que en los 10 mandamientos, las 10 palabras. Nos vamos a centrar un poco más en la vida de Yitro, por el hecho de que hay aspectos proféticos, aspectos bien interesantes que nos van a ayudar a entender el por qué está este acontecimiento en la Torá previo a la entrega de estas 10 expresiones a los Bene Israel. Por lo tanto, todo esto nos va a servir a cada uno de nosotros para poder entender el plan del Eterno, plan de la Geulah, que sin duda alguna va a generar de que todos nosotros podamos ver el rol en este caso, del gentil que se acerca al pueblo del Eterno, se acerca al pueblo de Israel. Y dicho eso, nos ayuda claramente a entender este rol fundamental en este varón, como así también los consejos que le da más adelante a Moshe. Sin duda alguna nos vamos a encontrar con aspectos bien interesantes que están establecidos también y comentados por los sabios de bendita memoria y que sin duda alguna va a generar una muy buena perspectiva de lo que hizo y también de las decisiones que llevó a cabo Yitro en su vida. El Midrash nos dice lo siguiente: a pesar de que todas las naciones habían oído el atronador estruendo de la partición del Yam Suf y habían inquirido acerca de su significado, y no obstante, de todas ellas conocían de la victoria de Calal Israel sobre Amalek. Ellas dejaron de atender al mensaje. Hubo un solo hombre que verdaderamente escuchó y aprendió el significado de los trascendentales eventos. Acá nos encontramos con un hombre particular, nos encontramos con una persona que incluso muchos estudiosos de la Torá nos hablan de que era un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que prácticamente había eh, estudiado a muchas deidades y que en este punto en particular se encuentra con un relato, con dos milagros en particular. Hay tres claves que se hablan tanto en los Midrashim, etcétera. Pero si nos tomamos prácticamente de los comentarios de Rachi, nos vamos a dar cuenta de que son dos milagros en particular que se manifiestan con mucha fuerza para que de esa forma también, en este caso Yitro, pueda tomar una decisión de ser parte, de ser prácticamente como injertado, por así decirlo, al pueblo de Israel. Estamos hablando netamente de la victoria con Amalek, sobre Amalek, y así también la partición del Yam Suf. Dicho eso, también el Midrash nos dice algo sumamente interesante respecto a este asunto, y es el hecho de que al momento en que nosotros vamos viendo de que era un hombre de autoridad, era un hombre que no solamente se trataba de algo, de un concepto, de un aspecto de estudios, sino que
esa acción lo llevó a tener mucha autoridad en donde él estaba. Aquí, bueno, también el Midrash nos habla de que él es un hombre que verdaderamente escuchó prácticamente todos los acontecimientos y aprendió de ellos. Acá nosotros donde tenemos que entender algo, ¿ah? En cierta manera, a todos nosotros se nos ha dado la oportunidad de escuchar, se nos ha dado la oportunidad prácticamente de conocer la Torá, y cada año, cada instante, cada día nosotros nos vamos profundizando mucho más en ese conocimiento. Pero en la vida de Yitro provocó una transformación. En cierta manera, como nos dice el Midrash, fue un hombre que verdaderamente escuchó y aprendió. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando recibimos el mensaje de la Torá? Solamente lo tenemos en nuestra vida como un conocimiento, como algo ilustrado, o lo podemos considerar como una forma prácticamente de transformación en cada uno de nosotros que permite que podamos tener otras acciones, que podamos pensar de una manera distinta, que podamos tomar decisiones de una forma diferente, que nuestra conducta de vida pueda cambiar, porque en la vida de Yitro prácticamente estamos viendo eso. Más adelante, ahí vamos viendo un poco más las características de Yitro, que también vamos a ver otras pocas más ahí adelante de esta presentación. Y nos dice de que al momento en que se menciona prácticamente de que vivía en Midian, debemos reconocer y entender de que Midian era por así decirlo, un país que era aliado a Amalek. Y si era aliado a Amalek, claramente era enemigo del pueblo de Israel. Por lo tanto, se habla de que prácticamente él se había preparado para generar como ese tipo de alianza prácticamente con Amalek, o más bien dicho, esa unión, y esa lucha prácticamente iba a ser siempre en contra del pueblo de Israel. O sea, ese era el escenario original en la vida de Yitro. Pero ¿qué es lo que cambió en la vida de él? Hay otros aspectos más profundos que hablan los sabios de bendita memoria que también vamos a analizar, pero en esta primera lámina en particular, nosotros vamos viendo el tenor que tuvo en su vida prácticamente el conocer los milagros, el conocer la victoria que el Eterno le había dado a los Bene Israel contra Amalek. Entonces prácticamente dijo, bueno, es aquí en donde hay algo superior. Acá es donde existe algo que es mucho mayor, por lo tanto no iba a estar al lado del derrotado, sino que iba a estar al lado del victorioso. Pero ese comentario en particular, no se trata de que sea visto como un oportunista, o sea, prácticamente siempre estar al lado del ganador y nunca estar al lado del perdedor. No, sino que también el Midrash nos habla que en la vida de Yitro en particular, sí hubo un arrepentimiento porque él hizo techubá. Entonces no se trataba solamente de un aspecto de aprovechar la oportunidad, de estar en este caso solamente con el ganador, para que de esa manera él no se viera afectado de una u otra manera por ser un aliado, entre comillas, de Amalek. El impacto que tienen los milagros. ¿Ah? En una oportunidad hablábamos lo siguiente, de que los milagros no necesariamente producen fe, pero la fe sí produce milagros. Pero acá en donde vamos viendo en el aspecto mismo de Yitro una situación bien particular, bien interesante, por el hecho de que al haber escuchado esos milagros sí provocó algo, generó una transformación en su vida. ¿Será de que él siempre estaba buscando la verdad, siempre estaba buscando algo que lo pudiera llenar, algo que en cierta manera pudiera generar en él, bueno, esto es lo verdadero, esto es lo genuino? Claramente puede ser una de las posibilidades, y por esa razón en particular nosotros nos encontramos en este punto con una persona que recibió un impacto que lo transformó. Entonces ahí es donde también surgen las preguntas para nuestra vida. Recuerden de que cada una de estas situaciones que nosotros vemos en la Torá
y en cada una de las parashot que analizamos semana a semana, es fundamental también para nuestra vida que nosotros podamos extraer lo que nos puede servir a cada uno de nosotros para que de esa manera podamos vivir de una forma correcta. Y este punto nos habla efectivamente de que hasta qué grado la transformación en nuestra vida ha sido de una forma genuina, por así decirlo, que nuestra conducta de vida ha cambiado. No nos podemos quedar indiferentes a lo que dice la Torá, al poder que hay en la Torá, a la autoridad que hay en ella, para que de esa manera muchos aspectos de nuestra vida puedan ser transformados y de esa manera poder vivir de una forma mucho más correcta. El peligro está en los conocedores de la Torá, pero esos conocedores no han permitido la transformación en su vida por el hecho de que, como hemos planteado en más de una oportunidad, de acuerdo a lo que nos dice el primer capítulo del libro El remanente de Rebeca, de nuestro rabino Isaac Shapira, en donde habla prácticamente de eso, o sea, la diferencia de una persona que estudia Torah con un corazón circuncidado versus la persona que estudia Torah con un corazón no circuncidado. La persona que tiene el corazón circuncidado claramente va a generar de que la Torá sea transformadora en su vida. Por lo tanto, es acá donde podemos ver un aspecto bien interesante. Quizás también el proceso que vivió Yitro permitió o comenzó prácticamente con una circuncisión en el corazón y eso le permitió prácticamente hacer la techubá y posteriormente, como nosotros entendemos, todo lo que vivió, el consejo que le dio a Moshe y de la forma en que prácticamente vemos cómo la Torá nos dice que fue su forma de vida. Entonces, dicho eso, Yitro escuchó todo lo que Dios había hecho. Los escritos señalan que Yitro vino al pueblo de Israel, implicando que algo de lo que oyó, hubo algo específico que lo impulsó a venir. Lo que nos explica Rachi en el Midrash Mejiltá es lo siguiente. Según Rabí Yehoshua, el hecho de que la parachá precedente concluye con la guerra contra Amalek constituye una continuidad, cronológica, que implica que esa fue la razón que motivó a venir al pueblo judío y convertirse al judaísmo. Según Rabí Eliezer, la razón fue que escuchó sobre la división del mar de juncos, el Yam Suf, hecho que también fue narrado en la parashá precedente y que constituyó un milagro excepcional, incluso más que los otros. Y según Rabí Eliezer Hamodai, que impulsó a venir allí prácticamente al pueblo de Israel, fue el haber escuchado acerca de la entrega de la Torá. Según esta opinión, a pesar de que la entrega de la Torá aparece escrita después de la llegada de Yitro, él vino después. Estas son las tres afirmaciones que les hablaba hace unos momentos, pero la tercera, si bien no está lejos de ser aceptada o ser comprendida, en el caso mismo de Rachi, menciona las primeras dos. Las considera por el hecho de que sí también la Torá nos habla de que el acontecimiento mismo de la entrega de la Torá es posterior a su encuentro con Moshe. Y eso también nos ayuda a entender de que si fue entregada la Torá, basado también en otros comentarios de los sabios de bendita memoria, nos van a ayudar a entender el hecho de que no era fundamental este escenario, el escenario mismo de Yitro, para que de esa manera pudiera ser entregada la Torá a los Bene Israel. ¿Qué es lo que quiero plantear con todo esto? Es el hecho de la importancia prácticamente de los gentiles, la importancia del yer, la importancia misma de aquellas personas que quieren ser parte del pueblo de Israel y que esto permite de que también sean parte de las bendiciones, de las promesas que el Eterno le ha dado a su pueblo.
Por lo tanto, es acá en donde prácticamente cae por tierra la teoría de la sustitución, que ya lo hemos hablado, que no tiene fundamento, no tiene precedente alguno. El pacto, el compromiso del Eterno ha sido y será siendo con su pueblo Israel. Y todos aquellos que quieran ser parte de ese pacto, que quieran ser parte digamos, de esa bendición en particular, tienen que ser parte del pueblo. Afuera no hay una sustitución de que ahora es la iglesia, de que ahora son otros movimientos, otras cosas las que prácticamente están tomando el rol del pueblo de Israel. No, eso no tiene fundamento alguno. La palabra nos dice específicamente de que el Eterno hizo un pacto, hay una ketubá con su pueblo y así va a seguir haciendo, va a seguir siendo así. Entonces, en este punto en particular, nosotros vamos viendo un apego bien interesante. Yitro oyó y Yitro entendió. Eso es lo que muchas veces falta. ¿Qué es lo que hacemos con nosotros, con el oír prácticamente? Si nosotros nos vamos al concepto mismo del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es ahí en donde prácticamente nos ayuda a entender de que acá en Occidente el escuchar, bueno, es la acción de escuchar, de recibir la información y listo, y sería. Pero para nuestro pueblo en particular, lo que es el escuchar es escucha y acciona. En cierta manera, lo que tú estás escuchando tienes que hacerlo. Prácticamente nos lleva a una acción, pero de inmediato, no algo que en donde tú puedas prácticamente ir matizando, no, sí o no, solamente lo escuché, no fue una orden, no. En el Shema prácticamente se nos está diciendo, hazlo. Entonces, es acá donde vamos viendo ese aspecto en particular de Yitro, un hombre entendido. Recuerden eso, es un hombre entendido, no es un neófito. Por lo tanto, claramente acá nosotros vamos viendo de que el haber escuchado estos milagros, prácticamente le está descubriendo en su vida de que hay un Elohim vivo, de que hay un Elohim que es mucho, mucho, mucho más poderoso y que no tiene ningún grado de comparación con lo que él había conocido anteriormente. Lo que se sabe de Yitro. Yitro, el suegro de Moisés. Era el sumo sacerdote de Midian y era un maestro de lo oculto. Esto indica que él estaba utilizando la energía del universo para propósitos negativos y egoístas en lugar de para el beneficio de otros. Comentario de Radberg. Yitro fue inicialmente un canal para los aspectos negativos, un maestro de diversas formas de magia y que existían en ese momento. No existía estrella en el cielo que él no supiera o una constelación cuyo movimiento no podía calcular. Solo después de escuchar los milagros y las victorias de los Bene Israel, bajo el liderazgo de Moshe, Yitro se sintió tan seguro del poder de Hashem que decidió dedicarse por completo al camino de la transformación. Aquí vamos viendo algunos aspectos de sus características. Un hombre que entendía todo lo que está relacionado directamente con los aspectos ocultos, con los aspectos que a muchas personas no les gusta considerar o hablar en los temas. Pero es acá en donde vamos viendo prácticamente ese concepto que nos ayuda a nosotros a entender una búsqueda constante. Yitro no se quedó con el conocimiento que pudo haber recibido en su oportunidad y con eso le bastaba prácticamente que él llegara a decir, con esto me basta, con esto es suficiente. ¿No será que a muchos de los que pueden estar acá en esta transmisión se acomodarán al conocimiento que están recibiendo, que han recibido y solamente con eso les basta? Cuando nosotros vamos conociendo más aspectos de la Torá, nos damos cuenta de que no sabemos nada. Muchos pensarán, no, es que yo sé mucho, en cierta manera, como pueden llegar a decir muchos rabinos. Mientras más estudiamos, más nos damos cuenta que somos ignorantes, por el hecho de que, en el buen sentido, es como un universo de conocimiento
y que constantemente nosotros debemos ir descubriendo cosas. Por eso, en el Pirkei Avot nosotros encontramos un comentario genial que dice de que la persona que estudia Torah todos los días de su vida es capaz de vencer cualquier tipo de pecado. Claro, porque lo que tú estás llenando tu mente, con lo que estás llenando tu mente, prácticamente es con aspectos éticos, morales, que prácticamente no le van a permitir a tu conducta rienda suelta para que puedas estar pecando y prácticamente tú vas a estar analizando, vas a pensar más de una vez si haces o no haces una transgresión. Por esa razón, la búsqueda constante de su palabra, una relación constante con Hashem, va a permitir que la persona se pueda restar prácticamente de una transgresión como tal y permita la transformación en su vida. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que no permiten esa transformación? Es un tema de decisión. Tú decides por qué estás estudiando Torah. Solamente si decides estudiar Torah para discutir con otro, bueno, esa es tu decisión. Si tú decides estudiar Torah para no ser un ignorante y tener conocimiento de ella al momento en que quieras hablar con otras personas, bueno, es tu decisión. Pero si tú quieres estudiar Torah, que tus ojos todos los días tengan o estén viendo la Torah, lo que va a permitir eso, una transformación en ti. Y si eso es lo que tú quieres, una transformación, yo pienso de que estás buscando en las fuentes correctas. Mira el caso de Yitro. Muchas veces se pensará de que no, solamente el ignorante busca. No, en absoluto. El intelectual busca mucho más. El intelectual está en una búsqueda constante. He tenido la oportunidad de poder debatir con maestros en filosofía que están buscando constantemente aspectos que los puedan llevar a la verdad. De cierta manera, una búsqueda constante de la verdad. Hay otros que, claro, que con poco conocimiento creen que son los dueños de la verdad, a uno u otro extremo, pero la búsqueda misma de la Torá, la constancia en el estudio, va a generar de que tu vida no sea igual a cómo fue ayer, a cómo fue una semana atrás, un mes atrás, un año atrás. Por esa razón es fundamental de que tú escuches, oyas la palabra del Eterno, pero así también tú permitas que esa palabra pueda generar una transformación en tu vida. El impacto de los milagros. El impacto que provocó en Yitro se debe a que los dos primeros tuvieron un impacto mundial. La guerra contra Amalek implicó afectar el Sol junto con todo su sistema planetario. Y la división del mar de Juncos también tuvo repercusiones en todo el mundo, pues simultáneamente también se dividieron las aguas en toda la tierra. Son dos comentarios de Rachi relacionados a lo que estamos hablando en particular. Sin lugar a duda, independientemente de que haya sido un impacto mundial lo que ha generado estos dos tipos de milagros, lo que nosotros sí podemos ver es que la certeza es que generó un impacto en la vida de un hombre. Nosotros, al momento en que nos estamos prácticamente ingresando, entrando mucho más en las profundidades de la Torá, lo que nosotros estamos haciendo no solamente lo hacemos por un hecho de tener el conocimiento, como les decía anteriormente, sino que vamos a permitir de que ese conocimiento lo podamos compartir con otro y generar de que el impacto que ha provocado la Torá en nuestra vida también pueda ser generado en la vida de otros. Es tan hermosa la Torá, es tan poderosa la Torá, de que al momento en que la persona sí la entiende y la recibe con un corazón circuncidado, es imposible que no genere un impacto y una transformación. Por lo tanto, de la mano de todo aquello está poder entender la importancia del corazón circuncidado, para que de esa manera cada una de las palabras que tú recibas pueda generar esa transformación. La pregunta es, ¿tú cuánto tiempo has estado estudiando Torah y aún así sigues con las mismas conductas? ¿Cuánto tiempo has estado estudiando Torah y sigues tomando malas decisiones?
¿Cuánto tiempo has estudiado Torá y sigues transgrediendo de la misma forma? Todas esas respuestas van a permitir que cada uno de nosotros podamos, en cierta manera, autoevaluarnos y poder entender hasta qué punto hemos permitido que la Torá impacte nuestras vidas. O de lo contrario, solamente vamos a ser intelectuales de la Torá, pero nuestras acciones van a estar muy lejos de ella. Por esa razón, si nosotros vemos cada uno de los relatos que la palabra nos está hablando de los milagros que hizo en la liberación del pueblo de Israel, a pesar de que cada año nosotros lo vamos estudiando en la Jumach, quizá vamos a recordar las 10 plagas, vamos a recordar lo que pasó en Yamsuf, vamos a recordar el maná, vamos a recordar el agua de la peña, vamos a recordar las victorias que el Eterno le dio a nuestro pueblo. El peligro está en que solamente eso nosotros lo consideremos como una teoría y que nos deje de impactar. Porque ese es el material que nosotros tenemos también al momento en que debemos enfrentar una situación en particular en nuestra vida, para que de esa manera nosotros recordemos y también le podamos decir a las próximas generaciones cuán grandes cosas ha hecho el Eterno con nuestro pueblo, de cuántas victorias nos ha librado. Y eso ciertamente va a generar un impacto en los demás. Cuando tú hablas a los demás, a personas que no tienen conocimiento de la Torá, de cómo el Eterno ha permitido, a pesar de los altos y bajos de nuestro pueblo, las transgresiones, la desobediencia, los exilios, aún así el Eterno no ha permitido la destrucción de su pueblo, sino que siempre han quedado remanentes a lo largo de la historia y que de ese remanente nuevamente se eleva, nuevamente nace o renace el pueblo de Israel. Por esa razón, el impacto que generan los milagros en tu vida, el impacto que puede generar en quienes tú les puedas compartir, es clave para que de esa manera la persona pueda tener una transformación completa en ella. Acá si nos vamos un poco más profundo a lo que ocurre directamente con Yitro, vamos un poco a las letras hebreas. Aquí nosotros vamos viendo que Yitro, su nombre prácticamente recibe como una modificación. Se le agrega posteriormente una letra. Pero antes de eso, nosotros vamos viendo acá por qué era llamado Yitro, porque así también era llamado Jobab. Yitro, por el hecho de que se convirtió al judaísmo y cumplió los mandamientos de la Torá, y se le agrega una letra adicional a su nombre, y esa letra es la letra Bab. Entonces, netamente, acá nosotros entendemos de que también es llamado Jobab por el hecho de que él amaba la Torá. Entonces, solamente como comentario, acá quiero dejar bien en claro de que acá no estamos nosotros lejos de la cábala, nosotros no ni practicamos cábala ni nada por el estilo. Es fundamental de que tú puedas entender de que si se cita algo de acuerdo al Zohar, eso no quiere decir que la persona está en cábala. Solamente se cita para reafirmar algo que estamos hablando, nada más que eso. Así que para que no quepan dudas en la persona que diga, oh, Zohar, se está hablando directamente, estos son cabalistas. No, eso no tiene nada que ver. El Zohar y la práctica de la cábala son cosas completamente diferentes. Por lo tanto, de acuerdo al Zohar, Yitro se convirtió al judaísmo en este preciso momento, pero algo más dice, de no haberse convertido, Dios no habría podido dar la Torá al pueblo de Israel. Y aquí se pregunta el por qué. Por el hecho de que al momento en que Yitro se encuentra con Moshe, lo honra. Acá también nosotros vamos viendo de que Moshe perfectamente también podría haber honrado a su suegro, el Yitro. Por lo tanto, es donde ahí un poquitito más adelante vamos a ver esa importancia, la estructura que ocupó Yitro al momento en que se encuentra con Moshe.
Primero le envía una carta diciéndole que lo reciba, pero también aparte le dice de que está su esposa y aparte más abajo le dice que están sus hijos, por el hecho de que, o por el temor de decir, oye, si no me recibe a mí, por ser Yitro, podrá recibir a su esposa. Y si no la recibe, sí va a recibir a sus hijos. Por esa razón la palabra no los junta a todos en ese mismo relato, sino que habla de una forma separada. Pero eso permitió prácticamente de que después sea dada la Torá, de acuerdo a Zohar, por el hecho de la honra que hubo en Yitro ante un líder, ante una persona que está en el liderazgo, valga la redundancia, del pueblo de Israel y que ese pueblo prácticamente está en una completa victoria. Así que Yitro está reconociendo ese liderazgo, esa autoridad que hay en la vida de Moshe. Cuando Moshe encuentra a Yitro tiempo después de haber salido de Egipto, se dice que era Yitro que merecía recibir especial reverencia, pero Yitro acude al hombre de gran renombre, el cual ha liberado al pueblo de Hashem, abriendo con este gesto la posibilidad de que el pueblo reciba la Torá. Entonces, ¿qué le permitió cambiar a Yitro? Yitro nunca estuvo satisfecho consigo mismo, continuamente estaba en búsqueda de la verdad, el estudio y siempre abierto a la retroalimentación. Por esa razón debemos recordar que esta porción comienza con las expresiones Yitro escuchó. Acá hay dos aspectos bien interesantes. Uno, la búsqueda constante, en no quedarse con lo que tú tienes. No seas conformista. No te conformes con el conocimiento que has adquirido porque hay mucho más. Y piensa lo siguiente, si el conocimiento que tú ya has adquirido ha generado en tu vida una transformación, imagínate cuánto más es lo que tú puedes recibir y cómo tú podrías ayudar a las demás personas con el conocimiento que estás adquiriendo de la Torá. No te quedes quieto, sé un poco inquieto en esa búsqueda para que de esa manera también te vayas perfeccionando más y más. Sé un buscador constante de los tesoros de la Torá para que de esa manera cada día vayas descubriendo más y más cosas y en ese descubrir te vas a ir descubriendo a ti mismo. Vas a ir viendo aspectos que tú pensabas que estaban bien, pero no lo eran. Inconscientemente quizás tus reacciones o tus acciones generaban daños a otro y no te dabas cuenta porque no escudriñaste aquello. En cierta manera, todo el descubrimiento de los secretos de la Torá van a permitir que tu vida se vaya perfeccionando más. Y mientras más perfeccionada tu vida, serás un mucho mejor instrumento en las manos de Hashem para que otros también puedan ser transformados. Entonces, y dentro de otro aspecto, es fundamental recordar, mire lo siguiente, siempre estaba abierta la retroalimentación. Estamos en una sociedad, pero completamente sensible. O sea, hay que cuidar las palabras, hay que cuidar el cómo se dicen las cosas, por el hecho de que la persona se puede ofender, entonces se ofende y se enoja con medio mundo y todo lo toma personal. Y ese es un error que está ocurriendo en esta sociedad, por el hecho de que el que te hablen de una retroalimentación o que te hablen de algo que no se está llevando a cabo de una forma correcta, eso no tiene que ser considerado como un ataque personal. Por esa razón también es fundamental de que se puedan recibir los consejos, obviamente, de las personas que sí quieren darte ese consejo para que tú puedas crecer, para que puedas avanzar, para que muchos aspectos de tu vida puedan ser transformados, etcétera. Claramente no aceptes el consejo de alguien que te quiere destruir. Tienes que tener la sabiduría también de poder abrir tu corazón a personas que sí quieren verte bien, verte edificado o no. Por esa razón en particular, nosotros vamos viendo de que más adelante Yitro aconseja de una forma muy estratégica y poderosa a Moshe. Y ese consejo sí es aceptado. Entonces, es acá donde prácticamente vamos viendo, no tomes la retroalimentación como un ataque personal. Toma lo que se te está diciendo y de esa manera tú trabaja para mejorar aquello y para que en una próxima retroalimentación, en un próximo feedback, no tengas la, ese punto por mejorar, porque ya está tratado, ¿ya?
Si tú dices que siempre me dicen lo mismo, siempre me recalcan el mismo error, entonces no estás trabajando en ese error. Prácticamente, como dicen muchas personas, es que yo reconozco mis errores, pero si tú reconoces tu error una y otra vez, y en el tiempo sigues reconociendo el mismo error, solamente te estás quedando en la primera línea. O sea, no estás trabajando para que ese error desaparezca de tu vida. Entonces no hay un aspecto de transformación que te pueda ayudar a aquello. Dicho eso, en Yitro podemos ver algo distinto. El hombre hizo techubá, hubo un arrepentimiento. Ese arrepentimiento generó una transformación de vida y mayor grado de sabiduría de la que podía haber adquirido con todo el conocimiento que tenía de otras deidades. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar los comentarios de otros que nos ayuden a mejorar. Así que si tú tienes un grupo de personas de confianza, amigos de confianza, familiares, que siempre van a querer el bien para tu vida, y si te están dando un comentario, tómalo para que de esa manera tú puedas perfeccionarte más y así también puedas ayudarlos a ellos cuando lo requieran. Las dudas son parte de cada persona. Radberg dijo que la duda es un lujo que no nos podemos permitir tener. No podemos quedarnos atados a las dudas, ya que en el caso de Yitro, estas desaparecieron al momento en que escuchó respecto a los dos grandes milagros descritos anteriormente. Efectivamente, por el hecho de que él ya tenía conocimiento de otras deidades. Él prácticamente tenía una acción, un trabajo relacionado directamente con eso. Las dudas tuvo que enfrentarlas, como tú y como yo. Pero es ahí en donde la información misma de los milagros, y en este tiempo podríamos decir la información misma de la Torá, es la que generó esa transformación y que disipó toda duda. La persona que está en Torá, la persona que practica Torá, lo que está haciendo, a lo mejor inconscientemente, es trabajar día a día para que las dudas se vayan disipando de su vida y pueda vivir con mayor certeza, pueda tomar decisiones con mayor certeza, pueda vivir con mayor certeza, por el hecho de que está incluyendo en su vida, en su mente, una información correcta. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros el hecho de que el concepto tan dañino que es la duda, de que muchas veces no te deja tomar buenas decisiones porque no quieres perder acá, no quieres perder allá, eso va a generar de que tú te estanques cuando tú tienes que avanzar. Entonces, si tú eres un hombre que está permitiendo que la Torah entre a su vida y a su conducta de vida, lo que vas a permitir también es que las dudas vayan disipándose de ti. Yitro era un hombre entendido y sabio. Yitro tenía conocimiento en profundidad de los Elohim, literalmente entendido como dioses o también poderes que actúan en lo natural en todo lo creado. Andy Cangado dice lo siguiente: cuando el hombre antiguo adoraba ídolos, lo hacía porque los representaba como intermediarios ante las deidades superiores, como poderes que emanaban de ellas y simbolizaban distintos procesos de la naturaleza. Después de haber adorado a todos los ídolos, de haberlos estudiado, de haber escudriñado en las leyes del universo, Yitro llega a la conclusión de que existe solamente el uno, el santo, bendito sea su nombre, la unidad absoluta en la que habita todo en cuanto existe. La búsqueda constante permite que la persona que antes estaba con ídolos pueda llegar al conocimiento verdadero. Pienso de que hay muchos de los que están en esta transmisión que tienen esa experiencia, que por años buscaron, escudriñaron. Yo tengo amigos en particular que han buscado y han escudriñado por años y han estado en otras religiones y han llegado al judaísmo y encontraron ahí mismo algo completamente verdadero. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? De que la persona
que constantemente está teniendo un hambre en la búsqueda, esa hambre la va a saciar. El tema es de que si tú te quedas con esa hambre, si tú te quedas prácticamente cómodo en esa situación, vas a generar de que tu vida se estanque y que no exista la transformación que debe haber. Entonces, eres tú el que toma la decisión. Tú escuchas, tú oyes el mensaje y tú lo dejas guardado, o tú oyes el mensaje y tú lo aplicas en tu vida para ser mejor. Más tarde, ese sacerdote de On, Yitro, se quebrantó y se sometió, hasta que vino y reconoció al Creador diciendo: bendito sea el Señor que les ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Ahora reconozco que es el Señor, que el Señor es más grande. Este es el sacerdote de On del otro lado, del lado izquierdo. Asimismo, cuando Raquel vio a la muerte, dijo: Benoní, hijo de mi fuerza. Por esta razón Jacob se apresuró y dijo: Benjamín, hijo del lado derecho, y no Ben-Oní, hijo de mi fuerza, es decir, del lado derecho y no del lado izquierdo. Dado que el rey y el sacerdote reconocen al Creador y se humilla ante él, el Creador asciende a su gloria por encima de todos en lo alto y en lo bajo. Y antes de que el Creador no ascendiera en su gloria, antes de que éstos reconocieran la Torá, no se entregaba. Hasta que Yitro vino y dijo: ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Bendito sea el Señor que les ha librado. Entonces el Creador ascendió en su gloria en lo alto y en lo bajo, y él entregó la Torá en plenitud de su dominio sobre todo. La conversión de un hombre, de Jeter a Yitro, no solo se trata de una transformación exterior, sino más bien de una interior. El grave problema y conflicto que se está presentando hoy en día, nosotros lo podemos ver de que hay muchos que se están disfrazando de judíos, pero no tienen vidas como los Bene Israel deben tener. Lamentablemente hay movimientos, como Raíces Hebreas en particular, de que se están disfrazando de judíos, de hebreos, pero no quieren nada con los judíos, no quieren nada con los sabios de bendita memoria. Y eso es un error. Por el hecho de que acá no se trata de disfrazarse o de aparentar algo, sino que si tú quieres ser pueblo, tienes que ser con toda la convicción y con el reconocimiento que se merece el pueblo judío. Por esa razón en particular, es fundamental esto, que no solamente se trata de lo que la gente pueda ver, no, es que ahora es raíz hebrea, entonces son superiores a cualquier otro. ¿Quién les dijo eso? Es que ahora tienen Torá y son mayores que otros, o sea, a todos los demás los pueden mirar en menos. ¿Quién les dijo eso? Lo que genera la Torá es una transformación, genera amor y que nosotros miremos con mayor amor a todos los demás. Y no se trata prácticamente de que tú aparentes ser algo, sino que el conocimiento mismo de la Torá genera en ti el amor para que tú puedas hablar de amor de Torá a otro y no prácticamente ocupes el 90-95% de tu mensaje criticando a otros. No pierdas más tu tiempo criticando a otros, habla de Torá. Si efectivamente crees que la Torá está haciendo una transformación en tu vida, o de lo contrario, estás estudiando Torá sin un corazón circuncidado. Por esa razón es fundamental que nosotros vayamos entendiendo, como hablábamos anteriormente, la importancia misma del cambio del nombre, la añadidura de la Bab. ¿Por qué razón? Porque se dice de que esta Bab es como una yod que baja hasta el suelo. Dentro de su significado se entiende la yod como una letra que representa lo intelectual o lo abstracto. Cuando la yod baja al suelo, simboliza la llegada del pensamiento humano a conclusiones reales, prácticas,
que les sirven para mejorar su comportamiento y santificar su vida. Esto se trata de una acción diaria y lo podemos ver en el Likkutei Sijot. Y acá hay una añadidura que puse en el texto, tal como lo entendemos con la circuncisión del corazón. Procura trabajar y procure yo siempre trabajar en la circuncisión del corazón, porque como hemos dicho en más de una oportunidad, la diferencia entre la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne es que en el de la carne se hace una vez en la vida y la circuncisión del corazón es algo constante todos los días. ¿Cómo puedo yo saber, entender de que mi corazón está siendo circuncidado al momento en que se te da la oportunidad de pecar y tú no lo haces? No sientes ese deseo, quieres escapar de eso. Entonces eso está hablando de que tu corazón sí está siendo circuncidado. Y prácticamente lo único que tú buscas es agradar al Eterno, guardarte para el Eterno. Por lo tanto, eso habla de que tu corazón está teniendo una transformación muy bonita en ti. Si nosotros nos vamos al Ahayim, Hakadosh, pregunta lo siguiente: ¿por qué Dios permitió que se diera esta situación? ¿Por qué tuvo que venir alguien de afuera y rectificarnos nuestro sistema legal? Me parece que la razón es que Dios quería mostrar a los hijos de Israel, a esas generaciones, las futuras, que hay dentro de las naciones gentiles. Esto es fundamental. Es tremendo esto, miren. Que hay dentro de las generaciones gentiles personas de alto nivel intelectual, verdaderos sabios con vasto entendimiento como lo era Yitro, quien consiguió detectar un problema y rectificarlo. La intención con ello era transmitirles que no es por sus capacidades físicas o espirituales, inteligencia y sabiduría superiores como Dios los había preferido, sino únicamente por un acto divino de bondad y por amor a nuestros patriarcas. Esto es maravilloso. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo cómo está la incorporación del gentil en todo este plan, pero la incorporación de estas personas, de estas generaciones que quieren ser parte del pueblo, no un grupo aparte. O sea, el pensar de que ellos ahora somos un grupo aparte y vamos a tener las mismas bendiciones del pacto, no, porque el pacto ya lo hizo el Eterno con su pueblo de Israel. Entonces, acá donde vamos viendo ese concepto que nos ayuda a entender lo fundamental que es para la vida de la persona el hecho de que hay muchos que van a ser injertados a el pueblo y que van a ser personas doctas, personas con intelecto, personas que están en una búsqueda constante y que encontraron en la Torah, que encontraron en Mashiach Yeshua, que encontraron en el Eterno lo que estaban buscando. Y alégrate por eso y alégrate si eres instrumento para llegar a los gentiles, para llegar a aquellos que no tienen el conocimiento de Torah. Sé un Eliezer. Te recomendamos el libro de nuestro rabino Isaac Shapira, El remanente de Rebeca. Vas a entender cómo es el plan del Eterno en esta redención en la Geulá. Vas a poder entender de mejor manera el rol que se tiene, el rol de los gentiles, el rol del mesianismo, del judaísmo mesiánico, el rol del judaísmo tradicional. Es fundamental que nosotros podamos saber todo aquello para que de esa manera podamos actuar de una forma mucho más sabia y mucho más entendida. El mérito. El mérito de que en su porción estén estipuladas las 10 declaraciones se debe a su completo deseo y voluntad de ser un canal para la luz del Creador. El verdadero poder viene cuando la persona dice: mi Creador, ayúdame a ser un mensajero y un canal para ti. Y sacando a nosotros prácticamente vamos viendo la culminación de este concepto de la transformación, o sea, de este concepto como tal en la vida de Yitro. Recordemos de que la transformación es algo constante en nuestra vida y debemos trabajar y luchar respecto a eso. Pero en este punto en particular, nosotros vamos viendo de que hay un hombre que quiso ser transformado, escuchó, obedeció, actuó y de esa manera pudimos analizar y pudimos ver cómo era su vida antes y cómo era su vida ahora. Experimenta la transformación en tu vida, vívela, anhela esa transformación en ti para que de esa manera tú puedas ver si el Eterno ha hecho cosas grandes en tu vida, claramente también la puede hacer en la vida de todos que están
a tu alrededor. Y así también tú puedes ser un instrumento en las manos de Hashem para que muchos sean transformados a través de su Torah, a través del Mesías Yeshua, a través de nuestro Abacadosh. Por esa razón, no descanses, no te quedes quieto, no seas cómodo en tu forma de vida. Escudriña, busca, y de esa manera vas a encontrar tesoros maravillosos en la Torah que van a transformar completamente tu vida. Sigue disfrutando de este hermoso Shabbat y que cada día tú puedas edificarte mucho más a través de su palabra. Que el Eterno te bendiga.